Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. Buenos días, estimados amigos. Estamos nuevamente en un programa Ciencia, Religión, Fe y Biblia en Promo Estéreo. El día de hoy, nuestro programa lleva por título Descubrimientos científicos escritos en la Biblia. La ciencia ha aumentado durante los últimos 2 siglos en forma muy avanzada. Muchas gentes dicen o han dicho que la ciencia contradice a la Biblia. La realidad es que personas que han interpretado equivocadamente la Biblia son las que han tenido problema con la ciencia, pero yendo directamente a lo que la Biblia dice, queremos el día de hoy que ustedes conozcan hechos científicos que aparecen en la Biblia antes de que fueran descubiertos por la ciencia. Y de esta manera nos damos cuenta de que, como dice la Biblia, es un libro inspirado por Dios. La Biblia se nos ha sido entregada por Dios con un propósito espiritual, pero ella contiene lo que a continuación vamos a analizar, y precisamente por ser estas afirmaciones de la Biblia verdaderas, nos está mostrando que la Biblia es la palabra de Dios. Vamos a ver en primer lugar lo que nos dice en el libro de Job, en el capítulo 26, versículo 7. Ahí vamos a encontrar que nos dice que la tierra flota en el espacio. De esta forma, aunque no lo menciona explícitamente, la Biblia nos está hablando sobre la ley de la gravedad que gobierna el movimiento de los astros, los planetas, las galaxias. Mientras que otras fuentes situaban a la Tierra sobre la espalda de un elefante o una tortuga, o que era sostenida por Atlas, la Biblia predijo 2600 años antes lo que hoy comúnmente se conoce. Dice este texto en Job 26:7, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Entonces, la ley de la gravedad está implícita en este versículo. Hablando sobre otra afirmación que se encuentra en la Biblia referente a la tierra,
Esta está en Isaías 40:22. Y antes que cualquier otro registro histórico, hace aproximadamente 2600 años, la Biblia declaró que la tierra era redonda. Dice Isaías 40:22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Entonces este versículo nos dice que la tierra es un círculo. Es la forma en que la Biblia nos muestra que la tierra es esférica. Pasemos a el libro de los Hebreos, en su capítulo 11 y versículo 3. Ahí, si uno lo lee con mucho cuidado, observamos que la creación se compone de partículas atómicas invisibles a nuestros ojos. No fue sino hasta en el siglo XIX que se descubrió que toda materia visible se compone de estos elementos invisibles por ser tan pequeños. La Biblia lo dijo en el siglo primero después de Cristo. Ahí en Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pasando a otro aspecto, vemos que las dimensiones exactas para la estabilidad de los buques aparece en el Génesis capítulo 6, versículo 15. Esta es la ocasión en que Dios le dijo a Noé que construyera un arca que iba a flotar sobre las aguas. Los constructores de barcos saben bien que para que una nave flote se necesita que lo largo sea 6 veces su ancho. Estas medidas que Dios dio a Noé fueron dadas hace aproximadamente 4.500 años. Dice así el Génesis 6:15, y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. En cuanto a aspectos sanitarios, también encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, del 12 al 13, que Dios ordenó a su pueblo tener siempre una pala para que pudieran cubrir el
excremento y que eso debía hacerse fuera del campamento. El registro histórico sobre la Primera Guerra Mundial indica que muchos soldados murieron por infecciones a falta de aislar los desechos humanos. ¿Qué nos dice la Biblia? Ahí en Deuteronomio: tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí afuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Otro hecho muy interesante mencionado en la Biblia es el de que los océanos contienen fuentes. Casi todo el suelo marino se encuentra en total obscuridad debido a la enorme profundidad y presión atmosférica. Para Job hubiera sido imposible explorar las fuentes de los océanos. Recientemente se sabía que los océanos eran alimentados solo por ríos y lluvia, y no fue sino hasta 1970, con la ayuda de submarinos construidos para resistir 6,000 libras de presión por pulgada cuadrada, que los oceanógrafos descubrieron la existencia de fuentes en los suelos marinos. Como decíamos, esto lo menciona el libro de Job en su capítulo 38, versículo 16, y de ello hace aproximadamente 2600 años. Dice así: ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Respecto a la forma o contenido de nuestro cuerpo, en el libro de Génesis nos dice la Biblia a través de Moisés, aproximadamente en el año 1450 antes de Cristo, que el cuerpo humano fue formado del polvo de la tierra. Dice en Génesis 2:7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el mismo libro de Génesis, en su capítulo 3, versículo 19, dice: con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Los científicos han descubierto que el cuerpo humano se compone de 28 elementos. Todos ellos los podemos encontrar en la tierra. Hay en el Salmo 102
versículos 25 al 26, también mención de un concepto de la física muy interesante. Fue Rudolf Clausius en 1865 al proponer la segunda ley de la termodinámica, quien estableció que todo el universo se está desorganizando y deteriorando. A esto él le llamó el incremento de entropía. La entropía es el nivel de tendencia al desorden. La entropía es la energía interna de un sistema que no es útil para realizar un trabajo. La cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse en el tiempo. Y esto es constante. Este nivel de tendencia al desorden, de modo que los científicos consideran que finalmente el universo tendrá una muerte térmica. Ahí ya no habrá movimiento, no habrá intercambios de energía, todo esto será nulo. El Salmo 102, versículos 25 y 26, está escrito así: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Entonces es muy claro el que dice, todos ellos como una vestidura se envejecerán. La entropía de un sistema es algo que se está incrementando en un proceso irreversible. No hay manera de volver esto hacia atrás. Posteriormente, en el siglo I, también el rabino Saulo de Tarso, ya convertido a Jesucristo, escribió en Romanos 8, 22 y 23. Bueno, leeré desde el 20 hasta el 23. Y dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, o sea, el aumento de entropía, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos
que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí entonces el apóstol Pablo está también hablando de esa esclavitud de corrupción que hay en la creación y fue esto en el siglo primero de la era cristiana. También podemos encontrar en la Biblia, en caso de pestes, que la Biblia nos habla de que debe de haber cuarentena. En Levítico 13:46 dice: todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Es de recordar que Balabigno paró en seco la peste bubónica durante el siglo XIV, y también el pastor Montpesson en el siglo XVII al sur de Inglaterra. Evitó que la peste se extendiera al resto de su país. Tanto Balabigno como Montpesson conocían las leyes de Moisés, que fueron escritas aproximadamente en 1450 a.C. Ya leímos el versículo que indica que una persona con este tipo de llaga debería de habitar solo fuera del campamento. Finalmente, Pasteur y Koch confirmaron todo esto en el siglo XIX. Hay también en el libro de Levítico otro versículo que nos habla acerca de que cuando una persona está enferma de flujo, es importante lavarse en aguas corrientes. Por muchos siglos las personas se lavaban en aguas estancadas, pero ¿qué dice Levítico 15:13? Cuando haya sanado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días para su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas vivas y será limpio. Bueno, hemos mencionado bastantes versículos de la Biblia que contienen estos hechos o descubrimientos de la ciencia y que, como decíamos, nos dan la razón al decir que la Biblia es inspirada por Dios. Continuaremos en un momento. Viene ya, mi Jesús viene ya, vestido de gloria y majestad, en las nubes mi Jesús viene ya,
viene ya, mi Jesús viene ya, por su pueblo que le ama en verdad. En las nubes mi Jesús viene ya, oh proclaman con alegría, Él viene en gloria. A medianoche o ya de día, al mundo pronto volverá, o anuncia la historia del Salvador en plena gloria, en triunfo y victoria, Jesús muy pronto volverá. Oh, dad al Rey la bienvenida, Él viene en gloria. Espérale con luz prendida, Jesús en gloria reinará. Oh, anuncia la historia del Salvador en plena gloria, en triunfo y victoria, al mundo pronto volverá. Viene ya, mi Jesús viene ya, vestido de gloria y majestad. En la nube mi Jesús viene ya, mi Jesús viene ya, por su pueblo que le ama en verdad. En la nube mi Jesús viene ya. Continuamos con nuestro programa y dado que la conclusión que hemos tenido es de que la Biblia es inspirada por Dios, es importante que consideremos qué es lo que la Biblia nos está dando para estos días. Voy a leer un pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de Filipenses, un libro del Nuevo Testamento, en su capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y dice de la siguiente manera: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí encontramos verdades muy importantes que tienen que ver profundamente con la vida de todas las personas. Está hablando de Jesucristo. Jesucristo vivió hace 2000 años allí en Jerusalén. Eso es un hecho histórico, algo que no puede ser negado. Y dice aquí esta palabra que estando él en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo, siendo Dios, porque así lo dice inicialmente, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, siendo él Dios, se despojó, se humilló, tomó forma de siervo, tomó condición de hombre. Y no solo eso, sino que fue obediente hasta la muerte. Esa muerte infame en la cruz, que era necesaria para cumplir con la justicia requerida por Dios. La palabra de Dios nos dice que todos nosotros somos pecadores, que ninguno ha buscado agradar a Dios, sino que cada uno ha tomado su propio camino. Esta es la realidad del hombre, de la humanidad. El castigo, dice la Biblia, de ese desvarío, ese apartarse de Dios, el castigo es la muerte espiritual, la muerte eterna. Sin embargo, el amor de Dios es tan grande que envió a Jesucristo, a su Hijo, para que diera su vida ahí en la cruz del Calvario. Entonces, estimados amigos, debemos nosotros seguir para poder tener comunión
con Dios, el ejemplo de Jesucristo. Debemos ser obedientes a los mandatos de Dios, debemos ser obedientes a lo que la palabra de Dios, la Biblia, nos dice. Ya no es necesario ser obediente hasta la muerte, porque el sacrificio de Jesucristo fue el que nos está librando a nosotros de esa muerte. Es un sacrificio propiciatorio. Lo que debemos nosotros de hacer entonces es escuchar el mensaje maravilloso de Jesucristo, escuchar lo que Él nos está diciendo para que podamos volver a la comunión con el Padre. Y en Mateo 4:17 dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto lo decía Jesucristo precisamente porque Él vino, porque estaba aquí en medio de los hombres y porque sabía que iba a entregar su vida en la cruz. Entonces, de esa manera, el reino de los cielos se estaba acercando, pero Él dice: arrepentíos. Luego, en Lucas 13:3, cuando algunas personas le cuentan de cómo Pilatos había sacrificado a unos galileos para añadir la sangre de ellos a los sacrificios de los romanos, Jesucristo les pregunta y les dice: bueno, ¿ustedes creen que esos galileos habían pecado más que otros galileos? Y entonces Él les dice: no, de ninguna manera. Os digo, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Este versículo de Lucas 13:3 lo repite nuevamente el Señor Jesucristo en Lucas 13:5. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces es necesario que nosotros nos arrepintamos de llevar una vida en la que no tenemos en cuenta los deseos, los mandamientos de Dios, y una vida en la que por seguir nuestro propio pensamiento, nuestro propio instinto, hemos pecado contra Dios. Debemos entonces buscar el acercarnos a Dios. Una vez arrepentidos, la palabra de Dios nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces necesitamos abrir nuestros corazones al llamado de Dios a través del Espíritu Santo y por la fe recibir al Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. En Romanos capítulo 10, versículos de 9 al 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. También en Romanos 10:3 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, estamos invitándote para que tú te acerques el día de hoy al Señor Jesucristo, reconociendo que has pecado contra Él con un corazón arrepentido y con fe para recibirle como tu Señor y Salvador. Estimados amigos, yo les invito para que seamos obedientes. Los mandamientos de Dios no son una carga que no podamos soportar una vez que le hemos entregado nuestro corazón al Señor Jesucristo. Él muy claramente, cuando se le preguntó acerca del más grande mandamiento, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él indicó que cumpliendo estos dos mandamientos, cumplíamos con toda la ley y con todos los profetas. Entonces, son mandamientos que están centrados en el amor, porque Dios es amor, pero debemos de tener en cuenta que también Él es un Dios justo. Tanto aborrece el pecado que precisamente Jesús tuvo que morir en la cruz para pagar el precio de ese pecado. Dios es un Dios santo y necesita y requiere que aquellos que le busquemos también seamos santos, apartados, cumpliendo estos dos mandamientos con todo el corazón. Podemos avanzar en este camino de santidad hacia Dios, pero necesitamos darnos cuenta de que si no nos acercamos a través de el perdón de pecados, del arrepentimiento, de la búsqueda con todo el corazón, de la obediencia a Dios, estamos fallando. Solamente Dios conoce los corazones. Te invito entonces a que si tú estás dispuesto a abrirle tu corazón a Dios, hagamos una oración. Amado Dios, yo reconozco que soy un pecador que necesita ser salvado. Me arrepiento de mi vida en pecado y sé que sin Cristo no tengo esperanza, que mi pecado me llevará al infierno, a la segunda muerte. Pero yo sé que puedo tener el perdón de pecados por la obra de Jesús en la cruz. Ahora me arrepiento de mi pecado, renuncio
a esta vida en la que he servido al pecado y a mí mismo. Ahora yo creo que la sangre de Jesús puede limpiar mi pecado y te acepto, Señor Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por este don maravilloso que tú conseguiste por mí en la cruz del Calvario, y te pido que todos los días de mi vida yo pueda seguir en este camino para la honra y la gloria de tu nombre y para la honra y la gloria del Padre y del Santo Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo Jesús he pedido todo esto. Amén. Les invito, amigos, a que si tienen alguna pregunta, nos la hagan llegar a nuestro correo electrónico. Ya lo he dado en programas anteriores y es carlos.arredo.new@gmail.com. Dios les bendiga. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.